Gente, dejémonos de triunfalismos, dejémonos de ser trágicos y sobre todo dejémonos de fervores políticos. Todo eso no sirve para nada. Ya nos toca pensar con la cabeza fría. Al menos a los jóvenes que heredaron este país lleno de muertos y de pobreza. Y aquí tiene todo el mundo que ponerse las pilas. Nadie puede quedarse atrás, porque si no seguimos en las mismas. Y que nadie espere un Mesías de izquierdas o derechas, porque nadie va a venir a salvarnos. Aquí nos toca a todos meter el hombro, sin excusas. Hagamos un balance rápido. Perdónenme el desorden, pero dicen que donde hay desorden hay esperanza. Un balance rápido de esta primera legislatura. Y empecemos por el final. ¿Por qué por el final? Porque se vienen las elecciones territoriales en octubre y el fraude y la corrupción están asegurados. La razón, se aprobó la reforma del Código Electoral. Una vergüenza, ¿por qué? Pues porque deja que se le meta mano al código, porque esa reforma no aclara cuáles son las auditorías, cuánto cuestan las auditorías, permite entregar puestos de la registraduría sin ningún tipo de concurso, es decir, se pueden entregar puestos a dedo. Por ejemplo, deja que se entreguen los puestos de los delegados departamentales a los mismos clanes políticos departamentales. ¿Eso qué tiene de malo? Pues que esos delegados departamentales son los que se van a encargar de cuidar las elecciones el 29 de octubre. Bueno, ¿cómo se aprobó esa vaina? Pues ahí aparece la figura tenebrosa de este hombre, del registrador de Alexander Vega, de que ya hemos hablado extensamente en este canal. Miren la lista de reproducción que se llama Lucha contra el Fraude, porque ahí lo van a encontrar. Ahí van a encontrar el prontuario de este señor y de su padre. Vega se fue de oficina en oficina del Congreso repartiendo puestos. Así se aprobó esa vaina. Y no le importa, además que muchos de esos nombramientos luego van a ocasionar centenares de tutelas y se las van a ganar al gobierno y el gobierno va a tener que indemnizar por millonadas a muchísima gente. ¿Por qué no le importa? Porque esas indemnizaciones las van a pagar ustedes con sus impuestos. Por otra parte, quedó claro que el que manda en el Congreso es nuestro campeón del matoneo político, Vargas Lleras. Bueno, tenemos varios campeones de matoneo político, pero él es uno de ellos. Y es pura lógica que mande un tipo como este en el Congreso y que se salga con la suya. ¿Por qué? Porque el hombre representa los intereses de la oligarquía. En otras palabras, ese tipo no defiende ideas, ese tipo defiende intereses, corrupción. Y eso une mucho más que defender el bien común, que es lo que hace el progresismo. Esa es la ventaja con la que juega la extrema derecha. Aparte que tiene todo, empezando por los medios de comunicación. Bueno, pues Lleras también ayudó a tumbar la reforma laboral, así que las condiciones de los trabajadores las van a seguir dictando los empleadores a su conveniencia. Y congresistas como el youtuber HP Hernández, que se gana casi 40 millones al mes y tiene 2 meses de vacaciones y todas las prestaciones, se opuso a que los trabajadores de Colombia tengan las prestaciones, tengan recargos nocturnos, tengan recargos dominicales o ganen horas extras. Y otra vaina alarmante de esa reforma laboral es que la ministra de Trabajo de Petro ni siquiera asistió, estaba en España, no sé qué estaría haciendo. ¿Qué puede haber más importante que estar allí para una ministra de Trabajo? Porque, entre otras cosas, una de las razones principales por las cuales le votamos a Petro es por esa reforma laboral. Por eso lo elegimos, por eso elegimos este gobierno y ella no estuvo, no fue. Bueno, Vargas Lleras y la oposición también hundieron la reforma de la humanización de la política criminal y penitenciaria. Eso buscaba aliviar una situación que es una violación de derechos humanos brutal que hay en este país, que es el hacinamiento carcelario. Hay una cantidad de gente metida por delitos menores. Y allí lo que hacen es volverse verdaderos delincuentes, quemar sus vidas y vivir en unas condiciones brutales, inhumanas. También hundieron lo del sometimiento para desmovilizar a las bandas criminales y que se acojan a la paz total. Pero bueno, ¿qué nos extraña si la misma Procuraduría y la Fiscalía se oponen a la paz total? No nos puede extrañar, porque con una derecha con mentes tan brillantes como la de María Fernanda Cabal, que dicen que la solución a la violencia es que la población se arme, o la mente esa preclara de Polo Polo, el amigo de Katy Jubinao,
que dice que nadie ha muerto de desigualdad. Nos debe sorprender. También hundieron la del cannabis recreativo para adultos. Y esa vaina sí que es sospechosa porque eso solo beneficia a los narcotraficantes. Y encima nos impide ganar billones, billones, no de pesos, sino de dólares que necesitamos desesperadamente para luchar contra la pobreza. Ya hasta en Estados Unidos han legalizado esa vaina, aquí no. ¿Por qué? Porque es mejor y es más rentable que el narcotráfico sea ilegal. Bueno, Vargas Lleras y la oposición encima aprobaron, como dije, el código electoral para que Vega pueda feriar puestos y contratos a cambio de favores políticos. No sabemos qué va a pasar con las reformas que sobrevivieron, que son la salud y la pensional. Pero después de las elecciones de octubre, con los politiqueros empoderados, va a ser aún más difícil pasar esas reformas. Bueno, todo esto era de esperar en un gobierno que no tiene mayorías y que rompió la coalición en abril y que confiaba que con la presión en la calle y con la entrega de mermelada iba a conseguir pasar las reformas, pero no fue así. Además, las calles no son de Petro. Las marchas de la derecha también han estado nutridas. Y aunque hay evidencias de que mucha gente fue obligada por sus empleadores a ir a esas marchas, pues reflejan el descontento de una buena parte de la sociedad. Y reflejan otra cosa, la potente maquinaria de propaganda que tiene la derecha en Colombia. Recuerden que son los medios de comunicación, propiedad absoluta suya. ¿Qué más pasó en esta legislatura? Bueno, tumbaron hoy el encantador de serpientes que tenía el pacto histórico en el Congreso, una pieza clave para la aprobación de la reforma tributaria. Tumbaron al contralor, a Carlos Hernán Rodríguez, que empezaba a destapar la corrupción de caciques locales y de militares. Y en la mira tienen tumbar a otros como Wilson Arias. Pero bueno, Petro metió al enemigo dentro. Petro metió al enemigo dentro y tuvo que desbaratar su gabinete. Luego declaró rota la coalición del gobierno a pesar de que carecía de mayorías en el Congreso. Pecó de ligereza en muchos de sus nombramientos. Liscanos, Benedettis y amigos de Verónica le han quitado un apoyo popular muy importante al gobierno. Y le han dado el papayazo a la derecha para que diga que este primer gobierno de izquierdas no sabe gobernar y que quiere saquear el Estado. Un saqueo que hasta ahora y desde tiempos inmemorables lo han hecho ellos en exclusiva. Lo de no saber gobernar está por verse, porque apenas llevan un año y hay muchas cosas que han mejorado. La economía, el desempleo, incautaciones de coca, ha disminuido la brutalidad policíaca, la imagen internacional de Colombia ha mejorado muchísimo y un larguísimo etcétera. Pero este gobierno que no tiene una estrategia de comunicación ni siquiera sabe contar las cosas que hace bien. Pero bueno, yo a veces creo que Colombia es un estado fallido, sinceramente. Y creo que una de las cosas que me hace pensar más eso es la falta de justicia. Y el máximo exponente de esa falta de justicia es pues Barbosa, nuestro fiscal general, el subtítere de Duque, el subtítere del títere del uribismo. Un fiscal que guarda silencio ante las masacres y los delitos, pues que nos puede extrañar. ¿Recuerdan las actitudes de este hombre durante las protestas sociales? Ahora lo increíble es que ahora se dedica a hacer política y a no dejar gobernar. Pero es que la fiscalía ha sido siempre la garantía de impunidad de la élite. Necesita que no terminemos de ser una colonia de unos cuantos y necesitan que continúe el conflicto colombiano eternamente. Ese es el negocio. Sobre todo esa guerra que de verdad hay de fondo, que es la guerra contra los pobres. En este país unos poquitos dominan a millones y necesitan para eso mano de obra barata y mucha ignorancia por parte de la gente. Que la gente esté tranquilita y ellos puedan seguir manteniendo sus privilegios y a sus privilegios. Que la gente siga sin protestar, sin preocuparse, distraída, viendo telenovelas, fútbol, reinados de belleza, criticando, dando opiniones políticas sin haberse preocupado por autoeducarse un poquito. Esa gente ha organizado una supuesta democracia que ha permitido un genocidio constante durante décadas con participación de izquierdas y derechas. Por eso necesitamos reinventarnos. Necesitamos refundar un país. Recordemos una cosa. Todas las sociedades se construyen en torno a ideas
y necesitan mitos unificadores. Mitos unificadores. Mitos unificadores. Para que unos pocos puedan mandar sobre millones. Para que haya una narrativa preponderante que el pueblo acepte mayoritariamente, que haga que ese pueblo esté dispuesto a ceder sus libertades y a acatar normas, órganos de control, leyes, es decir, a dejarse gobernar. Por eso es tan importante la narrativa. La verdadera guerra social es la guerra de las ideas. Y en Colombia y en el mundo entero esa narrativa, esas ideas las han impuesto y las siguen imponiendo pues en las élites. ¿Cómo? A través de propaganda. ¿Por qué creen que la gente más rica de Colombia tiene todos los medios de comunicación? Es lo primero que hacen, apoderarse de la narrativa. Por eso los cambios en la sociedad dependen de que esas ideas, las que sean nuevas, sean aceptadas, influyen en la cultura. La cultura, que es lo que somos, lo que hacemos, nuestras prioridades, nuestros objetivos, cómo comemos, cómo nos transportamos, cómo dirimimos nuestros conflictos, todo es cultura. Pero sobre todo eso, que estamos dispuestos a acatar, que estamos dispuestos a creer que necesitamos, que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Y ese relato imperante también determina el precio que deben pagar los que se salen pues del dogma, los que no cumplen con la ley que se ha escrito para que todo eso sea respetado. Por eso es tan importante ganar la guerra de las ideas, el relato, para hacer realidad cosas como la justicia, para que la dignidad sea costumbre, para que la generosidad o la empatía sean norma. Lo grave de que caigan estas reformas es que son necesarias para que Colombia sea un país diferente, menos pobre, más justo, menos violento. De aquí que para conseguir algo, pues tenemos que reinventarnos también, y Petro va a tener que ceder cada vez más y sobre todo dialogar mucho con los adversarios, pero ojo, también con sus copartidarios. Yo he hablado con altos funcionarios y con alguno que otro ministro y me ha contado el esfuerzo tan berraco que le cuesta a una personalidad tan retraída como él comunicarse a veces. Pero es que le toca. Muchos de esos me han dicho que incluso no tienen acceso a él o que les queda muy difícil acceder a él. Acuérdense que Petro tenía antes ese escudo Saravia, Benedetti, Liscano y Prado que ayudaron a aislarlo. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Porque este país necesita ahora mismo lo mejor de Petro. Pero necesita lo mejor de nosotros mismos, de todos y cada uno de nosotros mismos. Necesita que el gobierno coja las riendas de la comunicación, que ponga relato, que use a RTVC, las emisoras y todo el poder del Estado para hacer una pedagogía social, pero una pedagogía social para todos, no propaganda política para el pacto histórico, sino pedagogía social para todos, para que el país se refunde con un objetivo común, la paz con justicia social. Porque es con justicia social o no es paz. Lo demás va a ser desarmes, treguas, ruptura de treguas, nuevas violencias, atentados, negociaciones, un genocidio en varios tiempos. Necesitamos lo mejor del pacto histórico, pero también necesitamos lo mejor de la oposición. De la oposición necesitamos congresistas que les duela el país, que hagan el trabajo para el que lo eligieron, carajo. No el que les dicta César Gaviria o Dilian Francisca o Vargas Lleras. Porque necesitamos recuperar esta democracia. Y en las manos de esos hombres está. Porque ellos son los artífices de una democracia representativa, que es lo que tenemos. Necesitamos que desde todas las orillas ideológicas, unos y otros se fajen en nombre del país. Y que pasen a la historia por ser la generación que reescribió lo que es este país. Que pasen a la historia como la generación que levantó la cabeza. Que pasemos todos a la historia como la generación que consiguió superar los odios y los egoísmos que heredamos. Yo no sé si a ustedes esto les suena utópico, pero si les suena utópico, me alegro. Quiere decir que estamos en marcha. Porque si somos capaces de soñarlo, somos capaces de hacerlo realidad.